Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro nuevo curso, el curso de Malaquías. Creo que nos va a servir también en un sentido para el tema de consejería, porque a veces nosotros estamos muy enfocados en nuestra vida y en nuestros pareceres. Y el libro de Malaquías en su estudio nos va a ayudar a poder tener una perspectiva diferente. Pastor José Henry, ¿nos puede hacer el favor de orar por nosotros y también orar por nuestra hermana Raquel, que se siga recuperando en medio de todas las cosas? Claro que sí, Pastor. Señor amado, hoy te agradecemos, Señor, por la vida. Gracias por este tiempo precioso que nos regala, Señor, donde podemos estar delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor, estudiando, creciendo cada día más en el Señor y en este tema tan importante de la consejería. Señor, bendícenos en este tiempo, en este módulo, Señor, nuevo que empezamos hoy. Bendice la vida del pastor Juan José, Señor. Gracias por su vida, por la enseñanza, Señor. Ayúdele, bendícele, Señor, en este tiempo de enseñanza y que podamos ser enriquecidos por tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre. Y te pedimos hoy especialmente por nuestra hermana Raquel, Señor. Oramos por su salud, Señor. Estamos orándote por su total recuperación, Señor, pidiéndote que todo su ser pueda recuperarse bien, Señor. También te pedimos por las situaciones, Señor, que esto conlleva, Señor, para que tú suplas, bendigas, Señor, sustentes, fortalezcas al pastor, su familia, Señor, y que em, pronto podamos ver esto como algo que ya pasó, Señor. Todavía no ha pasado, todavía se está sintiendo y se está viviendo. Y rogamos para que tú, Señor, por tu misericordia, permita, Señor, que ya pase este tiempo y ya pueda recuperarse bien y pueda estar bien en su iglesia, con su trabajo y como, Señor, venía trabajando, Señor. Ayúdala, bendícela, Señor. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, Señor, en medio de todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches nuevamente. Como les comentaba, vamos a hacer un estudio del libro de Malaquías. Ahora, ¿qué recuerdan ustedes de Malaquías? Los que quieran participar tienen la libertad de poder hacerlo, por favor. Es un profeta menor. Muy bien, Marisita, qué bueno Ay, verla. Sí, está bien, no me he dado cuenta. Ah, ¿cómo están? Buenas noches. bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes cómo están? Acá esperando noticias, pero no sabemos nada desde las 11 de la mañana. Ok, pero ya comenzó la operación. Sí, la cirugía era como a la 1 o 2, pero no han dado noticias de nada. Ya está Karen en el hospital y le hemos preguntado todo el tiempo, pero no. No se preocupen, no pregunten porque es de las cosas más fatales. Sí, se estresa uno mucho. No porque uno cuando ya sabe es cuando ya dice, pero bueno. Malaquías es el último de los profetas del libro de la Biblia. Eso está muy bien. ¿Quién más nos puede opinar? ¿Qué sabe de Malaquías? Sin consultar a Google. Se habla sobre los diezmos y las ofrendas, pastor. Muy bien, es muy conocido por el tema de los diezmos de las ofrendas y una denuncia que se hace. Y así vamos a tener varios aspectos. Una de las cosas que yo quiero que nosotros consideremos es un profeta posexílico. ¿Qué significa? Que hay profetas que tenemos antes del exilio de Babilonia, durante el exilio en Babilonia y post-exílico. Otra de las particularidades que él va a tener es que va a hacer su profecía
en Jerusalén. ¿Sí? O sea, en el centro de la nación judía y en el centro de lo que nosotros podemos conocer o mirar sobre el tema de la fe bíblica. Y es algo que yo quiero llamar su atención porque a veces nosotros olvidamos esto, ¿sí? Nosotros olvidamos un poco estos datos. Yo no sé si pudiéramos decirlo de esta manera, pero se presenta un paralelo entre un corazón no arrepentido, un corazón que olvida, mientras que Dios es el mismo y fiel, como dice aquí en todo este renglón, a sus promesas, ¿sí? De pronto por mi imagen, yo no dejo ver bien, pero es fiel a su promesa. Y es algo que nosotros vamos a tratar de evaluar y mirar. No es un libro muy común, porque normalmente en casi todos los libros que hay de la Biblia, es Dios hablando con su pueblo, exhortando a su pueblo, pero es a través del profeta y hay como un diálogo permanente. Aquí va a ser totalmente diferente y va a ser como el monólogo de Dios a través de Malaquías, ¿sí? Donde todos los predicamentos que se van a presentar no solamente son verdad, sino se pueden aplicar en cualquier contexto de la historia del ser humano. Eso me impactó muchísimo porque lo que yo traté de hacer cuando estudié el libro fue evaluarlo y mirarlo si se podía aplicar al siglo primero, al siglo cuarto, al siglo quinto, al siglo sexto. Y básicamente se puede hacer. Se puede hacer y eso me llamó poderosamente la atención. Entonces, ustedes normalmente saben que nosotros trabajamos una estructura del curso. Entonces, yo estoy planteando lo siguiente. Me hice una pregunta. ¿Por qué Malaquías dijo lo que dijo? Sí, porque nosotros vemos que hay muchas denuncias de pecados. Dios revela su justicia y Dios va a revelar también el evangelio de Malaquías, de la buena noticia. Pero lo primero que tenemos que identificar es el problema. ¿Quién es el problema? Los judíos, los no judíos. Posiblemente de pronto hacerse la pregunta, ¿es Dios? Porque nosotros, no sé si les ha pasado que a veces nosotros consideramos que Dios no está siendo asequible a nosotros o no nos está escuchando. Es una perspectiva que a veces tenemos cuando nosotros vemos que la realidad no responde a lo que nosotros queremos, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo. Lo que yo decía a través de la circunstancia que me pasó con mi esposa. Sí, las personas me decían, pero pastor, confía en el Señor, tenga fe. Nuevamente repito, es que yo tengo confianza y tengo fe. Y si usted repasa la Biblia, Noé, con confianza en Dios y con fe, soportó el diluvio y también murió. Abraham, con fe y con confianza en Dios, su esposa falleció. Y así yo pudiera seguir por todo el tema de la Biblia. Tanto de hombres cristianos fervorosos que han sido considerados los héroes y las leyendas de la Biblia, con fe y con confianza, pues pasan ciertas experiencias que uno no quisiera vivir. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios está reclamando a su pueblo? Ahora, desde la perspectiva de la casuística y de la lógica, si Dios está reclamando es porque el problema es del pueblo, de la nación. Pero Dios es tan honesto que va a desnudar a su pueblo diciendo muchas cosas. Entonces, hoy en la introducción vamos a entender
cuál es el problema del pueblo de Dios. Ahora, yo quiero que diferenciemos algo diferente a lo que nosotros vamos a ver en Malaquías, porque en Malaquías vamos a ver un discurso, un monólogo, donde Dios está haciendo preguntas, está haciendo reclamos, pero también a su vez está denunciando pecados puntuales. Hoy no vamos a ver los pecados puntuales. Hoy vamos a ver por qué el pueblo de Dios está en problemas para con Dios. Y posiblemente nosotros también tenemos que considerar que nosotros podemos estar en los mismos problemas, porque nosotros somos muy buenos para olvidarnos de nuestro Dios. ¿Tienen preguntas hasta aquí o algún aporte? Entonces vamos a ver una paradoja. El problema, ya lo estoy manifestando, es un corazón no arrepentido. ¿Por qué razón? Porque olvida. Básicamente, este es el problema de los cristianos a lo largo de la historia del tiempo. Y no sé cómo ustedes lo pueden ver y si alguno quisiera participar. Un corazón no arrepentido, ¿cómo lo manifiesta? Ayúdenme, por favor. La idea es que todos participemos. Bueno, pues una forma de manifestarlo es que sigue en su pecado, ¿no? Ok, pero la pregunta mía es, pastor, si una persona es cristiana, si una persona conoce de Dios, ¿por qué permanece en su pecado? Pues porque no es cristiana, o sea, todavía no ha conocido de Dios, pastor. Porque Pero, creería, ¿no? sí, Natica, pero hay muchos cristianos que uno les predica lo mismo, 5 años después lo mismo y siguen en lo mismo. Claro que también Nuestra, no se trata de nosotros, sino de la obra en el momento que Dios la hace. Porque pues es fácil juzgar y decir no es cristiano como lo acabo de hacer, pero en realidad simplemente Dios no ha hecho un llamado en esa persona, ese llamado que se me olvida cómo se llama. O sea, ¿Cómo si se- yo no me arrepiento de mi pecado es culpa de Dios. No, 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 para nada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sería difícil juzgarlo. O sea, creo yo que como a nuestra vista como seres humanos, sería difícil juzgar si eso no es cristiano. Obviamente con su forma, con la vivencia, diríamos no es cristiano, pero solamente Dios lo sabe, pastor. O sea, de pronto Dios no lo ha llamado. Natica. No se ponga nerviosa. Esa no es la idea. Vamos a darle a ver el espacio a nuestra hermana María que quiere participar para que de pronto nos da la luz. creo que es porque tenemos una naturaleza pecaminosa y somos pues rebeldes como el pueblo de Israel lo fue, según hemos visto en las escrituras. Y Ay, Dios ¿cómo está? siempre, Perdón, no estoy molestando. No, María, hay que corregir una cosa o precisar algo. En Cristo nuestra naturaleza ha cambiado. sí, claro, pero de todas formas en el fondo siempre tendemos a hacer las cosas que digamos que para que nos convienen a nosotros, Es que no nos conviene pecar. Yo sé que pues es no, pero difícil, siempre este somos argumento es muy difícil. Te voy a ayudar para poder, es que no es que tengamos una naturaleza pecaminosa. Les voy a decir por qué. La Biblia dice que una vez que creemos en Cristo hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasadas y son hechas nuevas. Estamos injertados en la vid verdadera. Entonces, yo tengo la respuesta, pero quiero que el pastor José Henry nos ilustre. Si no tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿qué tenemos? Pastor, tenemos una condición pecaminosa. Muy bien. O sea, estamos condicionados a la rebeldía. Entonces, ahí ya va cambiando la cosa porque somos responsables. Muy bien. Entonces,
No, porque no podemos inculpar diciendo Dios no ha hecho la obra en mí. Voy a hacerles un ejemplo, así craso, que yo siempre que todos luchamos. El domingo es el día de ¿quién? Del Señor, de Dios. Muy bien. Es el día del Señor. Listo. Deme un segundo, por favor. Tengo que hacer. Muy bien. Entonces, retomando, ¿por qué nosotros pecamos? Porque tenemos una condición pecaminosa. Eso es una verdad y luchamos. Pero todos sabemos que estamos obrando mal. El seguir obrando mal nos hace tener un corazón no arrepentido. Y cuando tenemos un corazón no arrepentido, no sé si de manera consciente o inconsciente, nosotros olvidamos de Dios. Y yo quiero que llamar la atención con eso, porque eso es lo que vamos a ver en Malaquías. O sea, en Malaquías vamos a ver algo que posiblemente es la radiografía del pueblo cristiano a lo largo de la historia de la humanidad y que mucho nos pasa y muchas desgracias nos pasan a nosotros porque nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestros compromisos, nos olvidamos de nuestro llamado. Los mejores tiempos del pueblo de Dios vienen cuando podemos contar las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho en nosotros. Y no se trata de milagros extraordinarios. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar que tenemos una lucha en nuestra vida. Entonces, Natica, para ajustar, tenemos que aprender, no tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque estamos injertados en Cristo. O sea, tenemos todas las herramientas para tener la victoria, tenemos todas las herramientas para vencer. Sí, tenemos una mente renovada, tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la fe de Dios, tenemos la palabra de Dios. Pero ¿por qué pecamos? Pablo dice, miserable de mí. ¿Sí? Es un corazón que no se arrepiente. Y es complicado, complicado. Entonces, yo quiero que nosotros a través de esta primera clase, nosotros identifiquemos cuál es el problema. ¿Sí? Porque lo que vamos a ver es una falta de arrepentimiento y una persona o un pueblo que es falto de arrepentimiento es un pueblo rebelde, como decía María Eugenia, pero a su vez no solamente es rebelde, es contradictor. Yo voy a hacer una pregunta así a la ligera y rápida. ¿Jesús es nuestro Señor? No, no escucho las respuestas. No es una pregunta. Pastor, repite la pregunta, qué pena. Muy bien. Que si Jesús es nuestro Señor. Sí, Él es nuestro Señor. Listo, es una declaración de fe, es una declaración verdadera, certera. Sin embargo, cuando voy a hacer un ejemplo, yo no soy consciente que Él está aquí conmigo viendo qué es lo que yo estoy haciendo en mi casa solo. No estoy siendo coherente. Casi siempre nosotros nos vestimos para salir y no para estar en la presencia de Dios. En esa misma cosa, o sea, nosotros nos vamos a dar cuenta. Cuando nosotros vivimos por las personas y no vivimos por Dios.
Porque yo estoy diciendo, cuando yo estoy diciendo Jesucristo es mi Señor, estoy diciendo que Él es el dueño y amo de mi vida. Entonces, como dueño y amo de mi vida, Él me dijo, Juan, de pronto me llevo a tu esposa. Y mi corazón se rebeló. Yo le tuve que pedir perdón a Dios. Porque en el momento de la prueba, uno entra en el valle de sombra y de muerte, en un momento de oscuridad, donde uno no ve la luz y cuestiona a Dios. Y uno se pone en rebelión contra Dios. Pero cuando tú lo entiendes, que todo es para bien, pues es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el problema? La falta de arrepentimiento. Porque yo sé lo que es pecado, ¿sí? ¿Quién tiene el problema? No lo tiene Dios. Dios toma la vida del que quiere tomar la vida, ha diseñado los tiempos a su manera. Dice, 6 días tú tienes para hacer todo lo que tú quieres. El 7º día es mi día, para que me ames a mí y al prójimo que yo amé. Eso lo pueden remarcar, porque no es para que tú ames a tu prójimo. ¿Sí, sí me comprenden? Por eso el que tiene el problema es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. ¿Por qué debería resolverse este problema? Sencillo, porque Dios es fiel y Él no cambia. O sea, Malaquías nos va a presentar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero que nosotros tenemos que cambiar y volvernos a Él. ¿Saben por qué nos pasan a veces cosas malas, realmente malas? Yo les puedo decir que lo que pasé con mi esposo no fue malo. Fue bueno porque aprendí a que dependo de Dios. Aprendí que la vida es un instante, es un hálito y que lo tengo que aprovechar. ¿Sí es claro? Aprendí que Dios es fiel y no es porque uno encuentre la provisión de Dios en el aire, lo encuentra a través de una iglesia, de los hermanos. ¿Y cómo yo sé que todo se ha resuelto? Cuando yo soy restaurado, cuando yo soy restaurado a la presencia de Dios. Fíjense que esto es una manera de ver nuestro crecimiento en la fe. Porque yo puedo tener 20 años en la iglesia y seguir siendo rebelde y contradictor, sin reconocer la fidelidad de Dios, sin reconocer que Dios va a traer disciplina tarde o temprano y que solo restaura a sus hijos. ¿Tienen preguntas o aportes hasta aquí? Es muy importante que para poder entender este libro tenemos que entender el contexto. Una de las cosas que me parece interesantes de cada uno de los libros es el nombre de sus autores. En el caso de Malaquías, significa mensajero de Jehová o mensajero de Yahweh, de Yahvé, de Dios. Lo que quiere decir que lo que Malaquías está predicando, diciendo, viene directamente del corazón de Dios. ¿Cuándo fue manifestado el libro de Malaquías? Él profetizó en los tiempos de Nehemías, quien se encontraba en un segundo periodo como gobernador de Jerusalén. Sin embargo, había regresado a Persia después de su primer periodo de 12 años. Esto es en el 433 antes de Cristo.
Ahora, es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros consideremos algo frente a esta diapositiva que ustedes tienen en pantalla. Sí, porque lo que nosotros tenemos que considerar, mis hermanos, es que por más que nosotros no querramos escuchar a Dios, Dios nos va a llamar a escucharle. Y como decía nuestra hermana Nata, es a corregir. Ahora yo quiero que noten algo muy importante, que es muy difícil ser un 0 a la izquierda. Siempre, a pesar de todo, queremos ver, así sea para hacer lo malo, queremos ser un 0 a la derecha, porque queremos valer algo. Y lo que el Señor nos va a mostrar a través de su palabra en Malaquías es que había un pueblo que tiene una característica. ¿Usted cuáles se acuerdan que era esa característica de este pueblo? Pueblo rebelde, pastor. Muy bien, un pueblo rebelde, perfecto, ¿sí? Y contradictor, no se olviden. Ahora, eso no me lo estoy inventando yo. En Romanos, capítulo 10, el último versículo, nos hace recordar que Isaías pensaba lo mismo de este pueblo. Y recuerden que Isaías llega a predicar del posexilio. ¿Quién más predica a través de igual manera que Malaquías? Hay otros dos profetas. Ageo y Zacarías. Muy bien, pastor. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que con esto vamos a tomar una declaración de Ageo para entender que Ageo, Zacarías, Isaías y Malaquías, a través de lo que Dios les había revelado, habían puesto un pueblo que es indolente. Miren lo interesante. Yo estoy usando una palabra que en medicina, en un diagnóstico de indolencia, es un diagnóstico peligrosísimo. ¿Por qué razón? ¿Quién de ustedes se ha quemado? Yo creo que todos nos hemos quemado de alguna manera. Pero en cuanto nosotros sentimos el calor, el cerebro manda una orden de autorreflejo que es quitar las manos del fuego. Pero ¿qué pasa si nosotros perdemos esa facultad o esa capacidad de reflejo de quitarnos del peligro? O sea que no percibimos el dolor. ¿Qué pasaría? Nos destruiríamos. Hay personas que tienen esta afectación médica y ellos todo el tiempo tienen que revisarse ante un espejo, que no tengan moretones, que no tengan cortes, que tengan que ponerse lágrimas a los ojos, que tengan, que estén bien. Pero lo que vamos a ver en Malaquías, así como Ageo lo describe, como Isaías 65 lo describe, como Zacarías lo describe, que es un pueblo indolente, resentido e infiel. Voy a leer con ustedes Ageo capítulo 1, versículo 3 y 6. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿quién va a hablar? Dios a través del profeta. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué me parece interesante de Ageo que se va a ver también en Malaquías? Que el pueblo de Dios se había convertido en un pueblo religioso, como sucede hoy en día. Un pueblo que está preocupado de su felicidad, mas no de las cosas de Dios y de agradar a Dios. En Ageo particularmente, ¿cuál es la demanda de Dios? Que le dice al pueblo, miren mi casa, o sea, el templo. El templo que fue construido por Zorobabel no era ni la sombra del templo construido por quién. Obviamente, por Salomón, muy bien. Eso les daba tristeza. Las murallas no tenían la gloria que tenía antes el pueblo de Dios. Y esto es algo que yo quiero evaluar con ustedes. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? ¿Qué había dicho el pueblo? ¿Había dinero para construir un templo bonito? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Ayúdenme, ustedes son los que deben conocer la historia de Malaquías. Pastor, Hello. yo creo que sí, creería que sí había. La verdad no conozco muy bien la historia de que nos cuenta Malaquías, pero creería que Bueno, si sí había hubo un dinero, la efecto, pregunta es ¿por qué la porque casa del estaba, Señor no tenía la gloria de antes y sí las personas en sus casas? porque Eso es muy estaban fácil. preocupadas más por lo Es, personal que eh, por la iglesia, que por la casa de Dios. claro, eso es muy fácil, muy bien. Es cuando uno dice, voy a embellecer mi casa, voy a primer piso, segundo piso, la voy a poner bonita, estoy pensando en tener una buena propiedad. Sin embargo, la casa del Señor, pues ¿para qué? ¿Para qué si no está el Mesías? ¿Para qué si seguimos siendo súbditos de otro pueblo? ¿Para qué si tenemos que seguir pagando impuestos? ¿Para qué si todavía hoy en día vivimos lo mismo? ¿Por qué, mis amados hermanos? Yo quiero llamar su atención, porque nuestros sentimientos no están agudizados a las cosas de Dios. Nosotros estamos atentos a nuestra economía, a nuestro hogar y a lo que nos beneficia a nosotros. Y nosotros damos de lo que nos sobra. ¿Por qué el reclamo de Dios? Porque Dios había devuelto al pueblo, a Jerusalén, a Israel, después de haberlos prosperado en Babilonia. Los judíos eran prósperos y los devolvió, y no solamente los devolvió con riqueza personal, los devolvió con una riqueza de una partida que ya había sido aprobada por el emperador babilónico. Y habían pasado, o sea, cuando ellos llegaron, comenzaron a construir y todo, y aproximadamente en el tiempo de Ageo habían pasado unos 16 años y habían abandonado ellos el templo, la construcción del templo, y se habían dedicado a hacer empresa. Es como aquel que dice, no, o sea, yo he escuchado a muchos consejeros matrimoniales, están mal en pareja, váyanse de vacaciones.
hagan esto, hagan lo otro. Ay, tienen hijos que están aburridos, sáquenlos de viaje, llévenlos a paseo. ¿Tienes depresión? Bueno, hay que llevarte al psicólogo para que te den palabras de ánimo, de fortaleza. Y eso tiene su reputación. ¿A dónde yo quiero llegar, mis hermanos? Que el pueblo había olvidado que la razón de su existencia, la razón del templo, la razón de las murallas, la razón del culto a Dios es Dios. ¿Por qué por qué se habían alejado del templo? Porque las cosas no le funcionaban como a ellos les parecía. Ellos pensaban que Dios había fallado. Y resulta que ellos son los indolentes, los resentidos y los infieles. Por eso la acusación. Todo lo que tú trabajas, muchacho, muchacha, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Recibes tu jornal en saco roto, o sea, ya lo debes todo. Cualquier parecido con nuestra realidad. Imagínense, porque hay personas que no tienen para una ofrenda especial, porque no tienen para sí mismos, porque lo que reciben ya lo deben, porque posiblemente es un pueblo indolente, resentido e infiel, porque se han vuelto religiosos y no viven la fe. El contexto de Malaquías es este: un pueblo indolente, o sea, un pueblo que no percibía como debe de percibir las cosas de Dios. O sea, a mí, ¿qué me debe de doler? ¿Que mi casa esté fea o que mi iglesia esté fea? ¿Qué me debe doler más? ¿Sí? Yo no poder viajar de vacaciones o no poder ir a la iglesia. ¿Qué me debe doler más? ¿Sí? No tener para pagar la luz, el agua o no poder dar mi diezmo y mi ofrenda. ¿Qué me debe doler más? ¿La pérdida de un ser querido o yo alejarme de Dios? Son temas centrales de Malaquías, aunque estoy tomando al profeta Ageo. ¿Por qué estoy tomando al profeta Ageo? Acá yo veo al hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿por qué yo estoy citando al profeta Ageo? Hay un solo Carlos Suárez acá. Porque es donde habla más del pueblo indolente. No, diácono Aldemar, ¿por qué estoy hablando del profeta Ageo? Diácono Aldemar Dueñas Niño, ¿por qué estoy hablando del profeta Ageo? Hasta ahora me estoy por cuenta, escuchando. Muy bien. Para que no se desconecten, voy a hacer preguntas así de retroalimentación, para que no contesten llamadas ni al vecino le hablen. Es porque Ageo es un profeta contemporáneo de Malaquías, como Zacarías y el profeta Isaías. ¿Les quedó claro? Entonces, los dos están haciendo una radiografía, todos dicen exactamente lo mismo del pueblo de Dios en Israel, en Jerusalén, particularmente. Entonces, el autor, de acuerdo a Malaquías capítulo 1, es el profeta Malaquías. La fecha aproximada de este escrito es el 440 al 400 antes de Cristo. Esto me parece muy particular, porque a veces pareciera que el profeta falló en su predicación.
porque llama la atención que es un pueblo indolente, resentido e infiel. Pero en los 400 años de oscurantismo que no va a hablar un profeta, van a pasar algunas cosas particulares. Se va a mantener un linaje salvífico, se va a mantener un remanente fiel a Dios, y Dios va a guardar el linaje de David por 400 años. Y esto me parece interesante. El propósito de la escritura de Malaquías 1:1 dice: palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Fíjense que no es una palabra de ánimo, no es una palabra de fortalecimiento, de recuerdo de la promesa, sino es una palabra de censura que el pueblo no va a escuchar. O sea, esta palabra es de advertencia para que la gente regresara a Dios, para que no vayas a hacer lo que quieres hacer en contra de Dios. ¿Es claro? Fíjense que Dios nos habla fuertemente. ¿Sí estamos claros? Muy bien. ¿Cuál es el versículo central que pudiéramos escoger de Malaquías? Pueden ser varios, pero creo que uno de los que nos va a hablar de Dios y del pueblo, del problema y del evangelio es Malaquías capítulo 3, versículos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: porque yo, Jehová, no cambio. Y esto es muy interesante. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios es inmutable. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. No es como que nosotros hacemos una promesa y no cumplimos. Dios no cambia. Todo lo que Él ha prometido cumplirá. Todo lo que Él se ha prometido hacer, lo hará. Y es algo que nosotros tenemos que evidenciar. Sin embargo, cuando dice los hijos de Jacob, ¿a quién se refiere? Este es ¿El pueblo? exacto, este es el resumen de cómo cómo se identifica el pueblo. Dice, por esto, hijos de Jacob. Ahora, ¿ustedes se acuerdan qué significa el nombre de Jacob? Ayúdenme. Engañador. Usurpador. Ok, engañador. O sea, miren, o sea, Dios aún en este versículo los trata duramente. Solo que nosotros a veces no nos damos cuenta. Nosotros pensamos que, ay, Dios entiende todo. Que dice, no habéis sido consumidos. O sea, el pueblo, todo lo que había hecho hasta este momento, durante estos últimos años, estaban provocando a Dios a ira. Pero no solamente ellos, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y para mí esto es muy desafiante, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos apartamos de Dios un poquito. Voy a hacerle un ejemplo. Este domingo no vamos a la iglesia. Y vemos toda la semana, no nos pasó mal alguno. Ah, no me pasó nada malo. Yo voy al próximo domingo, pero ya en 2, 3 meses puedo faltar otro domingo.
y en 6 meses ya no falta un domingo, falto 2. Y veo que no me va mal alguno. Y nos vamos apartando de las leyes de Dios. Y saben, acá este versículo nos habla claramente de esa radiografía, porque no solamente es que yo me aparto un instante, sino que empiezo a no atesorar la palabra de Dios como un bien para mí. Dice, y no la guardaste. ¿Qué es lo que Dios reclama aquí? Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora, esto no es condicional. Lo que Dios está reconociendo es la obra de sus manos. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Malaquías nos va a describir todo esto. Por eso algo que yo reclamo de los cristianos es que nuestra palabra valga. Si yo me comprometo, si yo digo voy a hacerlo, hay que hacerlo. Nos daremos cuentas en el libro de Malaquías, queridos hermanos, que cuando uno requiere una justificación, por lo general es por encubrir algo donde nosotros hemos obrado mal. ¿Qué es una justificación, Natalie? Es para excusarnos de nuestro pecado. Muy bien. Eso se llama encubrimiento. O sea, pecamos doblemente. Y yo quiero llamar su atención. ¿Por qué razón? Porque basta de ser ese pueblo rebelde y contradictor. Es importante que no olvidemos el contexto de la cronología de Malaquías. Recuerden que Malaquías predicó más o menos entre el año 435 al 400, ¿sí? Particularmente el énfasis de su predicación o de su profecía es el 432 al 425. Sin embargo, yo quiero que nosotros veamos la radiografía del pueblo. Ciro proclama el decreto para que los judíos regresen, 538. Con Zorobabel regresan el 536. Y se acuerdan desde que regresan, ¿cuál fue el primer problema grave que tuvo Zorobabel y que Nehemías denuncia y que Esdras denuncia? Hello. Pastor, hay varios, pero uno de ellos era el no guardar el día del Señor, ¿no? Muy bien. Otro era el del diezmo. Ajá. Otro era el de que se juntaban, se casaban con mujeres extranjeras. Sí, hacían pactos históricos. No, es en serio, pastor. Esas 3 cosas abandonaron. Y es lo mismo que hoy pasa. Mucha gente desprecia el día del Señor. Mucha gente desprecia el diezmar y ofrendar como debe hacerlo. Es que nosotros, yo veo en muchas familias, no es una crítica, sino es para que nosotros veamos. Somos capaces de diezmar, pero no de ofrendar, porque nos sentimos más pobres. O ofrendamos, o diezmamos y no ofrendamos. Pero el Señor nos ayude. Pero usted ha evidenciado que estas 3 prácticas, que era el abandono del templo, o sea, no se iba a la iglesia, y posiblemente por justificaciones para ellos justas. ¿Qué es la justificación, Natalie?
Perdón, pastor, es que estaba escribiendo, qué pena. Estoy Ajá. ¿Qué apuntando. es la justificación? Justificación es una excusa o encubrimiento del Muy bien, pecado. el encubrimiento de un pecado. Sí, O sea, señor. cuando yo tengo que justificar algo, estoy encubriendo un pecado y los digo así de sencillo. ¿Saben por qué? Porque las cosas buenas no tengo que justificar. Yo no vengo y le digo, pastor, es que tengo que diezmar porque Dios me ordena que soy. No, yo diezmo. Si yo ofrendo y lo hago de corazón, dice con alegría. Si yo asisto, me presento, yo no digo, mire, yo vine porque el Señor me habló. No, yo no tengo que justificar. Para obedecer no necesitamos justificar nada. Y esto es muy importante. La justificación siempre es el encubrimiento de algo malo que yo estoy haciendo, algo que no estoy haciendo correctamente. No necesariamente tiene que ser una transgresión moral, pero es algo que yo sé que no está bien. Y ellos, según lo que el pastor José Henry nos dijo, despreciaban el día del Señor, se casaban con inconversos, o sea, ellos no solamente empiezan a casarse con inconversos, sino Malaquías 2 lo va a denunciar después y va a decir, yo aborrezco el divorcio, pero es porque se divorciaban injustamente. Recuerden que ya en la palabra de Dios, si no me equivoco, es en Deuteronomio 24, cita que hay una legislación para divorciarse legalmente. Y hay varios pecados que se van sucediendo. Pastor, usted me habló de 3 y yo me acuerdo solamente 2. ¿Cuál era el otro? El del diezmo, El día del Señor el de no asistir, y el el de yugo no guardar el desigual. día del Señor y el yugo desigual. Muy bien, hay tres pecados más, pero no son temas de este año, pero esos se van arraigando en el pueblo. Yo les voy a decir, cuando usted no se congrega en domingo, usted le enseña a sus hijos que eso no es tan grave. Cuando usted justifica un pecado, usted le enseña a sus hijos que eso no es tan grave. Cuando usted se queda con su diezmo o con la ofrenda de ayudar a los hermanos, también usted piensa que eso no es tan grave. Y en medio de estas realidades de entre el 538 al 425, nos damos cuenta que se van arraigando los pecados entre el primer grupo que regresa de Babilonia, que reconstruye el templo, el segundo grupo de judíos que vienen con Esdras, que van a construir junto con el tercer grupo los muros de Jerusalén. Pero ¿por qué no se embellece como tal? Porque el pueblo es avaro, es egoísta, piensa en sí mismo y no piensa en Dios. No piensen que el testimonio de donde nos vamos a reunir. Miren, es típico de lo siguiente. Si usted invita a su familia en domingo a comer, paga lo que sea tranquilamente. Si es así o no es así. ¿Cuánto es? ¿Cómo es mi hijo? ¿Quiere postre? ¿Quiere gaseosa? Lo que sea. Se recoge para hacer un almuerzo en la iglesia. A uno le sale con yo no sé cómo decir. Es que es como si nuestros dedos leyeran el billete más chiquito. Pero es que los de la iglesia también son nuestra familia y hay algunos que realmente no pueden dar. Eso es lo que denuncia Geo. Mientras que ustedes viven bien y están bien cómodos, miren mi casa cómo está. Y no, porque no había dinero. Dios había prosperado a ellos individualmente y también habían venido con un presupuesto que les daba el imperio persa. Y esto es lo triste. Y esto es lo grave que nosotros podemos ver. ¿Esto cómo se llama? Indolencia, falta de temor a Dios. ¿Por qué nosotros pecamos, mis amados hermanos? Sencillamente por falta de temor a Dios. Eso se llama indolencia y corre en nuestra vida peligro. Ahora, ¿qué realidad veía el pueblo de Dios en ese momento en Malaquías? Primero que se había reconstruido el templo, pero no era ni sombra de lo que había.
Y los muros de Jerusalén, pero también no eran como fueron al principio. Aunque se encontraban en su tierra, ellos no estaban prosperando como habían prosperado en Babilonia. ¿Quieren que les cuente? En Babilonia ellos habían prosperado de tal manera que ellos eran los banqueros reconocidos de la época, prestamistas. Ellos, de hecho, habían acuñado monedas donde se les nombraba. La otra de la realidad que ellos vivían es que se había restaurado el sistema sacerdotal y el de sacrificios. Sin embargo, lo vamos a ver en la clase que viene, sus ofrendas no eran las mejores. Voy a hacer un ejemplo. Sí, es como si usted ganara 2 salarios o 3 salarios. Pero lo que usted da sí es bueno, pero no es con relación a cómo Dios lo ha prosperado. Y esto me parece interesante, porque el sistema sacerdotal desde el 538 al 400 antes de Cristo, como la ofrenda y el diezmo decayó, ¿qué pasó con los sacerdotes? Se lo pongo de esta manera. En la iglesia hay una cantidad X de familia, todos ofrendan y diezman y está bien. Pero como ellos no ofrendan como Dios los ha prosperado, al pastor que le toca, o al pastor que le toca en el tiempo de Malaquías, que le tocó a los sacerdotes, a los levitas. Ponerse a trabajar. Básico. Y cuando uno le toca trabajar, pastor, ¿nos podemos ver? No, pastor, es que estoy en un tiempo donde debo trabajar porque hay unas cosas que tengo que pagar. Entonces, la iglesia abandonada, la esposa abandonada, los hijos abandonados. Y claro, el templo decaído. Porque aunque estaba el sistema sacerdotal y los sacrificios, pero fíjense que era lo mismo que les pasaba en su vida. Se había restaurado su vida civil, sí, pero en medio de un gobierno impío. Se restauró la vida religiosa, sí, en medio de sacerdotes y levitas que muchas veces no se encontraban, porque ellos iban a presentar posiblemente su ofrenda y no se encontraba el sacerdote. Recuerden que el sacerdote hacía unas funciones pastorales increíbles. Desde escuchar la confesión de pecados hasta la absolución, la purificación, la limpieza. ¿Por causa de quién? Por causa de un pueblo indolente, rebelde y contradictor. Y que dice que cree en un Dios todopoderoso. Dios ha de denunciar el pecado y el pueblo, un pueblo que se contradice y se justifica. Una de las cosas de Malaquías que ningún otro libro hace es esto. Un pueblo que se contradice pero se justifica. Yo no sé si al pastor José Henry le ha pasado. Por decir, en esta semana yo llamé a un hermanito. Trin, ¿cómo estás? Bien, pastor. Ah, muy bien, no te vi en domingo. No, pastor, es que tuve mucho trabajo. Me fui temprano y no me pude desocupar, no alcancé para llegar al culto. ¿Eso cómo se llama? Justificación. ¿Por qué tenemos que justificar? Para encubrir nuestras acciones malvadas. ¿Por qué trabajas en domingo si trabajas de lunes a sábado? Por avaro, por codicioso. ¿O no es así? Porque es que me pareció curioso y es real lo que les estoy diciendo. Yo llamé, le sonó el teléfono, no me contestó el lunes, no me contestó el domingo por la tarde, no me contestó el lunes, me contestó hasta hoy. ¿Qué te pasó?
Es que estoy trabajando, me dice. Es que necesito comprarme una moto, imagínense. Entonces hay que trabajar más duro. Oye, pero tú no confías en el Señor. Sí, pastor, yo confío. Oye, y no es el domingo el día del Señor. Sí, claro, yo el próximo domingo sí estoy, pastor. No fallo. Pero sí me comprenden lo que voy diciendo. Y Malaquías nos va a dar esta figura. Sí, es un monólogo de Dios, que Dios pregunta, él responde, entendiendo lo que está en el corazón de todas las personas. Vamos a mirar para que vean que yo no miento. Malaquías 1:2. ¿Qué dice Dios? Yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo que dice, amén, Señor, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir el domingo a cantar, a agradecer, a dar lo mejor de nosotros. No, el pueblo que dice, según lo que dice Malaquías, nuestro Dios, leyendo su corazón, ¿en qué nos amaste? Esto hay que ser muy sinvergüenza para decir eso, ¿no? Es como cuando usted le castiga a su hijo y tú le dices, mi amor, pero yo te amo. Y ese hijo rebelde, contradictorio, dice, tú no me amas, tú no me quieres porque me has castigado. Por eso Dios a algunos no lo va a prosperar. Si este pueblo, en lo poco que lo pone, no es capaz de adorar, pero Dios afirma, yo os he amado. Esto es un infinitivo. O sea, los he amado ayer, los amo hoy, los amaré mañana. ¿Y ellos por qué no sentían que eran amados por Dios? Porque su templo no era como el de Salomón, porque las murallas no eran como las que se construyeron en la antigüedad, porque posiblemente ellos no eran tan ricos y tan importantes en el mundo como querían ver. ¿No les parece contradictorio? Malaquías tiene este juego de este monólogo donde Dios afirma quién es él y el pueblo dice que no es así. Siguiente cita, Malaquías 1:6. Y el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Esta me parece supremamente chévere porque esta la puedo aplicar, ¿sí? Uno es muy feliz que los hijos lo amen a uno, que lo honren a uno, que lo inviten a comer, que lo inviten de paseo, que lo inviten a una salida, todo eso está muy bien. Que los siervos nos obedezcan, o sea, tener trabajadores leales, que no nos traicionen, que no nos abandonen por dinero. Entonces, ¿qué afirma Dios? Sí, pues, sí, pues, soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, que decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Solo pónganlo así de esta manera. El próximo domingo la iglesia presbiteriana, la iglesia IPBR de Colombia, Benecer, invita a sus fieles congregantes al culto. Y todos dicen, amén, Dios es mi Padre, Dios es mi Señor. Pero pastor, no puedo ir. O el hermano dice, tengo sed o tengo hambre. Pero es que, pastor, estoy pasando por una gran necesidad. No puedo ayudar. La próxima, pastor. Dios que afirma aquí que ustedes tienen hijos mortales que los honran a ustedes. Que ustedes son servidos por otros y les gusta.
pero yo también soy padre y yo también soy Señor. Ahora, ¿dónde está mi honra? Miren lo interesante, porque él mira su templo y no es, su templo no está como sus casas. O sea, él no está pidiendo que usted viva en miseria y la casa de él esté bonita. Lo que está diciendo es que así como tú te preocupas por tu casa, preocúpate por la casa del Señor. Así como tú te preocupas por tu honra, preocúpate por la honra del Señor. Así como tú te preocupas de que otro te sirva a ti, que no te traicione a ti, que sea fiel a ti, pues tú también haz lo mismo con tu Dios. Es comprensible que este pueblo es un pueblo contradictor y que se justifica. O sea, Dios le dice, yo soy padre, yo soy Señor, y ellos dicen, pero si no te menospreciamos, estamos viviendo para ti. Ahora, esto es un asunto personal de cada quien. Cuando el Señor dice después, más adelante, me habéis robado. Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, Dios mío, es que este es el colmo del descaro. O sea, uno a veces ora mal y no se arrepiente. Uno pide mal y no se arrepiente. ¿Qué dice Malaquías? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿No les parece interesante qué contradictor es este pueblo rebelde y contumaz? Y yo les pregunto, ¿no es una radiografía de muchas iglesias, de muchos cristianos hoy en día? Yo he escuchado, es que estoy mal, me siento mal, no sé por qué me está pasando esto a mí, no salgo de una, cada vez estoy pasando en un desierto. Y olvidamos que el Señor dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Somos infieles a Dios, servimos con quejas, servimos por conveniencias, tenemos ambiciones propias, no caminamos en la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, si Dios lo que nos está pasando es apenas lo justo. Y yo les voy a decir siempre algo, para mí es mucho más peligroso los tiempos de prosperidad que los tiempos de austeridad, de angustia. ¿O no les parece? Yo quiero meditar con ustedes este libro. ¿Cuál es el problema? Es que somos un pueblo contradictor, rebelde y contradictor. Y siempre que usted tenga que buscar una justificación, es porque su palabra no vale. Y yo les quiero recordar lo que dice este versículo. Dios dice que Dios se cansó ya de nuestras palabras. No vaya a preguntarle en qué hemos cansado a Dios. Voy a hacerle un ejemplo. Usted cantó el domingo pasado. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Y este domingo tú no vengas. Y esta semana no vivas para Él. Y estos días estés viviendo como si Él no existiera. El libro de Malaquías va a denunciar el pecado del pueblo de Dios, un pueblo que se contradice. El Señor afirma en Malaquías capítulo 3, me habéis robado. ¿Robará el hombre a Dios?
Dice, pues vosotros me habéis robado. Y todos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Esto me parece extraordinario porque yo creo que todos le robamos a Dios. Nosotros siempre estamos pensando en dar menos que en dar más. De hecho, muchos ven como un ahorro no venir a la iglesia porque ese día no, la bolsita no me pasa por el frente y no tengo que dar. Y otros peor, simplemente ellos reciben una cantidad de dinero, no sacan cuentas, dicen, mi ofrenda para este año mensual va a ser tanto, punto. Ahora el que denuncia, me habéis robado, es Dios. Ahora, si Dios dice que hemos robado, ¿cuál debería ser nuestra acción? Perdónanos, límpianos de nuestra maldad, haznos llevar a un camino de arrepentimiento. Y hay dos cosas que dice aquí. Recordemos que los diezmos tienen que ver con el sostenimiento, básicamente, de las personas o las personas que sirven en el templo permanentemente, y el templo, y las ofrendas con cosas extraordinarias diferentes. Y yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué días le llegó una invitación a un querido amigo y le dice, viene un conferencista muy famoso del pueblo reformado y dice, inversión para la cena, $50. Claro, como vienen el gurú de los reformados y van a estar entre las élites reformadas, pues $50 posiblemente no es nada. Y el pobre pastor de alguna iglesia dirá, pues yo voy, yo quiero estar con ellos, saludarme, tomarme la fotico y ponerla en el Facebook. Pero hacen el ágape y no tiene ni 50,000 pesos, tiene por ahí 20,000, o 10,000, o 15,000, o 5,000. Esos son ofrendas extraordinarias o extras. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes saben que nosotros nunca le podremos robar a Dios. Dios tomará lo que es suyo. Porque sí, porque no, o por si acaso. Malaquías 3:13-15. Para aquellos que se justifican y esperar que, por favor, consideremos a no justificarnos. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Yo he escuchado mucho, dice, pastor, no puedo ir al culto porque no me alcanza. Nada, mami. Acá no. Y esto es muy interesante, ¿saben por qué? Porque no te alcanza para venir a culto, pero te alcanza para ir al trabajo el día lunes. No te alcanza para venir a culto, pero te alcanza para irte a un parque o a cualquier otro lado. Toda justificación contradice nuestra creencia de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, miren acá la torpeza de un pueblo, y yo les digo, es un monólogo de Dios. Dios pregunta y él mismo responde porque él sabe lo que está en el pueblo y todo el pueblo se le ha generalizado lo mismo. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Alguno ha dicho por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Habéis dicho por demás de servir a Dios. A alguno le pasa eso domingo tras domingo y ve que su economía no avanza, su fe no avanza, su reconocimiento no avanza. Entonces, ¿para qué estoy sirviendo en la iglesia? Pastor, ¿no tiene un cupito de pastor en su iglesia para mí?
Estoy siendo irónico por si acaso, ¿no? No vayan a pensar que estoy diciendo cómo nosotros hablamos contra Dios, porque Dios me puso de pastor en la iglesia donde estoy, hayan muchos o hayan pocos. Y a los presbíteros también, y a los diáconos también, y a los miembros de iglesia también. O alguno dice, ¿de qué aprovecha que guardemos la ley? Es interesante que el hebreo que se usa acá tiene que ver con enseñanza. Y que esa enseñanza nos aflija. Entonces dice que nos aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos. Alguno no ha pensado, oiga, es que yo para qué voy a diezmar. Si yo me ahorro ese diezmo, pues eso es, no sé, el televisor de este año de la casa. ¿Sí lo ha pensado así? ¿Cuántos se sonríen por ahí? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cómo es un pueblo que se contradice y que se justifica? Un pueblo soberbio. Esto debe ser, yo creo que muy desafiante para nosotros. Por eso yo les decía que esta radiografía se puede aplicar en cualquier época en la iglesia. Y uno dice, oiga, me estás golpeando donde me duele. Porque Dios está denunciando. ¿Cuál es el problema? Un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo sabe usted que es rebelde y contradictor cuando se tiene que justificar? Recordemos una cosa, Dios ordena y uno solo tiene que obedecer. Uno no necesita ser reconocido. Yo me acuerdo que en mis tiempos nuestros papás daban una orden y nosotros no teníamos ni que cuestionarlas. Y créanme que traumado no estoy. Pero lo que sí estoy es un hombre disciplinado, cuadriculado, que vienen las tempestades y yo separarme frente al timón y decir, tengo que soportar y sostener y seguir adelante. Malaquías 4, ay, perdón, no me cambió. Versículos 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Esto me parece muy interesante porque usted puede decir por tiempos, a veces por años. Aquí el pueblo aproximadamente 16 años había abandonado progresivamente el templo, había abandonado progresivamente diezmar y ofrendar. No lo habían hecho del todo, por si acaso. Es como los que van 3 domingos a la iglesia y un domingo capan. Van 4 meses a la iglesia y el resto de meses no van a la iglesia. Como que los que diezman solamente una partecita de su dinero y se dicen, es que yo diezmo más que todos, pero si Dios te prosperó más que a todos, no seas sinvergüenza. Es como el que dice, es que ya no la amo, pastor. Es que es tan difícil la convivencia con alguien con quien uno no se entiende. Nos tenemos que divorciar. Se divorcia y se casa con una de 15, con una de 20. ¿Por qué no se casa con la viuda de 60? Que no estaría mal. Pero ¿qué asegura Dios? Que vienen días, y esto sí es una contradicción. ¿Saben por qué? Porque todo el pueblo pensaba que estaba bien con Dios. Que estaban bien con Dios. Ellos pensaban que estaban bien con Dios. Y Dios le dicen, ustedes no están bien conmigo. Ustedes son soberbios, maldadosos. Y la palabra estopa, creo que acá nosotros la entendemos, es como el relleno de el horno, ¿sí? Con lo que se enciende el horno. Dice, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos.
y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, y acá viene la parte interesante, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de manadas. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, y el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, yo les voy a decir, huyan de su maldad, huyan de su impiedad, huyan. Sí, es momento de reflexionar. No piensen como aquellos que pensaban, he pecado y no veo mal alguno. No me cayó un rayo del cielo. No ha muerto nadie en mi casa. Porque qué días yo escuchaba decir eso. Pero es que yo estoy bien con Dios y lo que yo estoy haciendo me parece que estoy bien porque no veo que me esté yendo mal. Hoy quiero llamar, mis amados, la atención de ustedes porque el libro de Nehemías va a denunciar el problema. ¿Y saben cuál es el problema? De un pueblo que se siente bien haciendo lo malo o haciéndolo mediocremente. Tenían templo, pero iban cada vez que se acordaban. Tenían dinero, pero diezmaban de vez en cuando. Ofrendaban con mezquindad. Se divorciaban por cualquier cosa. Por tanto, eran infieles, desleales. Si usted requiere una justificación de sus acciones, hágase una pregunta. Escúcheme bien, si usted requiere una justificación, hágase una pregunta. ¿Quiero encubrir mi pecado? ¿Quiero encubrir mi maldad? Porque si yo quiero encubrir mi maldad y mi pecado, lo que Dios me está llamando es a volver a Él, a arrepentirme. Dios está denunciando mi pecado hoy. Recuerden que Malaquías va a reflejar un corazón no arrepentido, un corazón que está olvidando a Dios. Mientras que Dios es el mismo, fiel a sus promesas, no cambia. Muchas gracias, mis hermanos. Espero sus comentarios, sus participaciones. No espero su silencio. No sé si salir regañado o exhortado, una de dos. ¿Por qué, hijo? Cuéntame. No, pastor, por lo mencionado, siempre Dios lo exhorte, le da donde uno quiere. De tarea, léanse el libro de Malaquías. Son 4 capítulos, 2 hojitas, corticas. Léanlo en esta semana hasta el próximo martes 2, 3 veces. Mediten en ello. Y posiblemente la próxima vez que vayan a pecar, Dios les va a hablar en el corazón y le va a decir, no te justifiques. El problema no soy yo, eres tú. Dios no da una bendición que viole sus principios. Un ejemplo, que llegue una muchacha de 20 años y me diga, pastor, lo amo tanto, y que yo piense en dejar a mi esposa un poquito que le dobla la edad por una de 20. Dios no bendice dándonos cosas que vayan a violentar sus principios, su verdad, su ley. Si usted requiere de justificar una acción, recuerde, es porque está encubriendo su pecado,
Las cosas buenas no requieren justificación. ¿O no es así, Pastor José Henry? Sí, pastor. Sí, pastor, muchas gracias por la enseñanza. Más que justificarnos, lo que debemos es mirar nuestra acción y también la intención, ¿no? Muchas veces incluso uno intenta engañarse a sí mismo, ¿no? Fabricando una realidad que no es la que es. Entonces, en vez de justificarnos, debemos es mirar nuestro corazón, nuestra intención y confesar y ordenar. Muy bien, Pastor. ¿Quién más? Desahóguense, mis hermanos, saquen todo lo que tienen ahí. Yo decía, Pastor, el domingo en la predicación, de pronto alguno está diciendo, el pastor está loco, se le corrió una teja. Es muy exagerado en lo que nos pide. Yo les hago una pregunta. Si el pastor está predicando algo que Dios no dice, tienen que bajarlo porque es un blasfemo. Pero si ustedes corroboran que lo que el pastor predica el domingo en la iglesia viene de Dios y es de Dios, no tenemos que justificar, tenemos que corregir lo que usted decía, arrepentirnos. ¿Sí? ¿Algún otro aporte? ¿Alguna conclusión? Si alguien necesita el material, me escribe por el chat, yo se lo envío para su edificación. A los estudiantes, hacer sus tareas, que ahí están las tareas del manual. ¿Por qué guardan tanto silencio? Me asustan. Yo a veces me pregunto, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Pero bueno. Lo que pasa es que lo que dice el pastor y lo que nos enseña es correcto, pero como ese libro ha sido tan manoseado y siempre se maneja de una manera unidireccional y a veces nos abstraemos del mismo discurso nosotros mismos, mm, pues siempre hay como prevenciones, ¿no? Porque siempre se usa para pedir dinero, pero dentro del libro, cuando uno lo analiza, ahí cabemos todos realmente y en todos los aspectos. Sí, claro. Eso es verdad, diácono. Por eso yo digo que esto es una pregunta de uno que tiene que hacer. O sea, uno es consciente de, por decir en el caso del dinero, uno es consciente de sus ingresos. Y uno sabe cómo está diezmando, ofrendando y dando a la iglesia. ¿Sí? Por decir, yo le pregunto al pastor José Henry y yo sé que esto es así. Uno no solamente da su diezmo, da todo lo que uno tiene como pastor. Desde el momento en que, por decir, cada día uno recibe personas, uno está preocupado de su comida, de su alimentación, de alguna necesidad, de acompañar a otro pastor y permanentemente estamos invirtiendo en el reino de Dios. Cosas que no, por decir, a veces la iglesia no ve, es como los hijos que no ven en la casa todo lo que concierne sostener una casa. Cuando el hijo se independiza, se da cuenta que el internet no es gratis, se da cuenta que el agua caliente no es gratis, se da cuenta que tener una cobija extra no es gratis, se da cuenta que la lavadora no lava sola porque necesita jabón, detergente, suavizante, energía, gas, lo que sea, necesita. Y es ahí donde pasa. Por eso el reclamo de la iglesia, o sea, el tema es que nosotros tenemos que poner esto en las manos de Dios para entender. Ahora, yo quiero que comprendamos algo. Yo estoy tocando el libro de Malaquías no porque yo lo planeé, sino porque el decano de MINS para Colombia vino a dar una conferencia de Malaquías y nos dijo, perdón, para Colombia y para América Latina, vino y dijo, ustedes tienen que enseñar Malaquías y nos sacó del cuadro. Y nosotros, ¿qué decimos?
Sí, señor. ¿Me puso a voltear? Claro que sí, porque yo ya tenía el otro curso desarrollado. Pero es lo que uno tiene que aprender con el ejemplo, como se dice. Y creo que no es el tema de sacar dinero. Yo creo que cuando uno invierte en el Señor, uno lo ve de esa manera, como una inversión. ¿Sí? Y uno lleva años en esto y está tranquilo. Usted, diácono, sabe que es así, más allá de cualquier otra cosa. Pero lo que yo Correcto. quiero desafiarlos a todos es que no solamente veamos el tema del dinero en Malaquías, veamos el amor de Dios, veamos la fidelidad de Dios en tenernos. En ese tiempo en Malaquías había un templo, con toda la pobreza que había y con sacerdotes y levitas trabajando, pero había un templo, había un sistema de sacrificial, sí, claro, había un sistema sacerdotal, sí, claro, pero todo lo que se está pasando es a causa de un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué somos pobres y miserables? Porque nunca invertimos en el reino de Dios. Porque siempre estamos pensando cuánto estamos dando y no realmente cuánto estamos recibiendo de Dios. Porque siempre es lo ancho para uno y lo angosto para los demás. Y eso debería cambiar entre nosotros. Miren, los judíos no son cristianos, pero ¿por qué no son pobres? Porque ellos están velando los unos de los otros. Tristemente, por decir que Díaz estaba buscando trabajo a un pastor conocido y mi hija le dice, pastor, lo que pasa es que usted ya tiene una edad donde fácilmente no va a tener un trabajo seguro, pero lo puedo colocar en una temporal y dice, no, 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 si no es seguro, entonces no tiene una necesidad. Porque el que tiene necesidad trabaja en lo que haya y se esfuerza y trabaja para Dios y nos toca. Pero bueno, mis hermanos, creo que Malaquías va a tocar diversos pecados. Entre ellos ya hemos visto algunos como la avaricia, el orgullo, la deslealtad o la infidelidad que vendría siendo idolatría. Entonces, quiere el Señor que nosotros podamos reflexionar. El problema no es Dios, ni cuánto Dios da. El problema somos nosotros, que somos un pueblo rebelde y contradictor. Yo quiero que sepamos eso, que nos movemos por intereses. Realmente somos tan malvados que son los intereses lo que nos mueven. Aún aquella persona que le decimos te amo, te respeto, son intereses que nos mueven a veces, no siempre. Pero pues bueno, quiere el Señor que nos hable el corazón y podamos aprender en este curso realmente que Dios ha sido fiel, que es el mismo y que hay que volver a Dios. ¿Vale? Preguntas, aportes. Pastor, realmente este libro nos habla a lo que uno no quiere, ¿no? La verdad, porque nadie, uno como ser humano no acepta que le digan la verdad y pues de verdad lo pone a meditar mucho a uno en cuanto en qué hemos pecado contra Dios. Ahí es donde caemos en esa pregunta, sin darnos cuenta que ya tenemos la respuesta. Y pues gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Y yo creo que este libro no se trata de que de pronto, no, es que se usa, como decía el diácono Mario, se usa solamente que en su mayoría de veces para hablar del diezmo, no, simplemente porque nos llega a donde nos duele. Por eso muchas veces no aceptamos, no, es que ese libro habla cosas que a mí no me convienen, ¿no? Que es lo que hoy en día, o lo que siempre el ser humano quiere, solo oír lo que le conviene, pastor. Gracias por la clase y por su tiempo, pastor. Muchas gracias a ustedes. Carlitos, cuéntanos. Ahí sí, verdaderamente toca es arrepentidos y convertidos. Parrán de bandidos le faltó. Muchas gracias, pastor. De verdad que lo pone a uno a meditar tremendamente. Porque de una o de otra forma, a veces caemos en cosas.
Dios es bueno, Carlitos, y el Señor, cuando usa su palabra, ella nunca vuelve vacía, nos hace reflexionar. En lo que más nos duele, como decía Nata, es lo que siempre Él nos hace los énfasis, o nosotros vemos los énfasis. Pero también, como decía el diácono Mario, lamentablemente tenemos un sector en la iglesia que usa el texto bíblico para abusar de los hermanos. Pero nuevamente, el problema no es Dios, el problema no es su palabra, el problema es el pueblo, que es rebelde y contradictor. Así es sencillo. Quiere el Señor que nosotros mismos aprendamos y corrijamos y nos ayude a ser realmente leales, fieles, coherentes con nuestra fe y entender que el Señor donde nos puso es para ser santificados. ¿Vale? Entonces, Carlitos, despídenos en oración. Gracias a todos. Amén, pastor. Gracias por la oportunidad. Amado Dios y Padre eterno, en esta noche te damos gracias, Dios, por tu palabra, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Dios. Gracias, Dios, porque a través de esta enseñanza tú nos enseñas que verdaderamente tenemos que arrepentirnos, Dios, y que tengamos un verdadero cambio en nuestras vidas, Dios. Gracias por la vida del pastor Juan José, Dios. Gracias por él, Señor, por su esposa, Dios, por sus hijos, Dios. Gracias, Señor, porque tú le enseñas a él para que él nos enseñe a nosotros, Dios. Gracias por su vida, Dios. Bendícelo, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, que están acá en este instituto, Dios. Ayúdanos, Padre eterno, cada día más a aprender, Dios. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos llenes de sabiduría, de ciencia y de conocimiento, discernimiento y entendimiento, Dios. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos cada día más de ti, Señor. Gracias, poderoso y maravilloso Rey, en el nombre de tu Hijo amado, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, nos vemos. Dios mediante, el Señor les bendiga. Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. Hermanos, buenas noches. A todos, gracias, pastor.